Hace apenas un día, comenzó algo que nunca había existido en la historia de las Copas del Mundo. Una ronda completa de eliminación directa, partido único, sin red de seguridad, antes incluso de llegar a los octavos de final. Y en su primera jornada completa, esa ronda ya demostró exactamente lo que todos temían. Un equipo que llegó invicto, que jugó un fútbol sólido durante toda la fase de grupos, que tenía argumentos reales para soñar con algo grande, quedó eliminado en apenas 95 minutos, sin segunda oportunidad, sin revancha. Te aseguro que la manera en que ocurrió va a generar debate durante días, y viene acompañada de un drama futbolístico que merece contarse con todo detalle. Para entender por qué esta ronda es tan despiadada, hay que entender primero qué la hace completamente nueva en la historia de este torneo. Nunca antes había existido una fase de 16avos de final en una Copa del Mundo. Es una consecuencia directa de la expansión a 48 selecciones. Avanzan los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, más los 8 mejores terceros lugares de todo el torneo, y esos 32 equipos se enfrentan ahora en series a partido único, con prórroga y penales si es necesario, sin ningún margen para corregir un mal día. Las primeras 3 rondas de la fase de grupos te daban 3 oportunidades para demostrar tu nivel. Esta ronda te da exactamente 90 minutos y si fallas, se acabó. Y vale la pena entender mejor el calendario completo de esta nueva fase, porque ayuda a dimensionar la magnitud de lo que viene. La ronda de 16avos de final se disputa entre el 28 de junio y el 4 de julio. Los octavos de final llegan entre el 4 y el 7 de julio. Los cuartos de final se jugarán los días 9, 10 y 11 de julio. Las semifinales están programadas para el 14 y el 15 de julio. El partido por el tercer lugar se disputará el 18 de julio y la gran final, como ya sabemos, el 19 de julio. Es decir, en apenas 21 días, 32 selecciones se van a reducir a una sola campeona, con cada eliminatoria resuelta a partido único, definida en la prórroga si hace falta, y en penales si la igualdad persiste incluso después de eso. Y el primer partido completo de esta nueva fase, disputado el domingo, ya dejó una sorpresa histórica. Canadá venció 1-0 a Sudáfrica en el estadio de Los Ángeles, con un golazo de Stephen Eustaquio en el minuto 45 del segundo tiempo, justo antes de que se acabara el partido. Fue la primera clasificación de la historia de Canadá a una ronda de octavos de final en una Copa del Mundo, y la prensa internacional no tardó en reaccionar. El diario español AS tituló que Canadá era menos malo de lo esperado, mientras que Marca escribió que Canadá encontró a la élite. El inglés The Sun destacó el golazo de Eustaquio que asegura la clasificación de los anfitriones, con el regreso de Alphonso Davies, y el argentino Olé lo describió como un partido emocionante e histórico, decidido en el último minuto. Canadá ahora espera al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos para sus octavos de final. Y conviene detenerse un poco más en lo que significa este resultado para Canadá, porque conecta directamente con todo lo que hemos venido documentando sobre los 3 anfitriones de este mundial. Canadá nunca había avanzado más allá de la fase de grupos en ninguna de sus participaciones mundialistas anteriores. El regreso de Alphonso Davies, recuperándose de una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo fuera de buena parte de la temporada, le dio al equipo canadiense una inyección de calidad justo en el momento más importante, y el hecho de que ese gol histórico llegara en el último minuto frente a su propia gente confirma algo que este canal viene señalando desde el inicio del torneo. De los 3 países anfitriones, Canadá y México están construyendo historias deportivas genuinas, mientras Estados Unidos sigue acumulando más controversias institucionales que momentos futbolísticos memorables. Y entonces llegó el lunes, y con él, el partido que de verdad le da título a este video. Brasil enfrentó a Japón en el NRG Stadium de Houston, Texas, en lo que sería el primer partido de eliminación directa para la canariña en este mundial, y durante buena parte del primer tiempo, fue Japón quien dictó los términos. A pesar de que Brasil dominaba la posesión y generaba más ocasiones, 8 remates contra solamente 3 de los japoneses hasta ese momento, fue Japón quien encontró el camino al gol. En el minuto 28, después de un pase equivocado de Danilo por la banda derecha, Kaishu Sano avanzó con el balón, sacó un disparo raso desde fuera del área y venció a Alisson. 1-0 para Japón. Brasil, que dominaba las estadísticas pero no el marcador, se fue al descanso en desventaja por primera vez en todo este torneo. Y aquí está exactamente el tipo de
de drama que esta nueva ronda promete producir una y otra vez. Un equipo dominante, abajo en el marcador, sin ninguna posibilidad de corregir el resultado en un segundo partido. Brasil tuvo que reaccionar de inmediato, sabiendo que un error más podía significar la eliminación del pentacampeón más grande de la historia de este torneo. Y la reacción llegó en la segunda mitad. Casemiro empató el partido apenas 9 minutos después del descanso, con un remate que devolvió la calma al banco brasileño dirigido por Carlo Ancelotti. 1-1. El partido se volvió tenso, abierto, con las dos selecciones buscando el gol que decidiera todo, conscientes de que no habría revancha posible. Y hay un detalle adicional sobre el desarrollo táctico del partido que ayuda a entender por qué Brasil sufrió tanto durante la primera mitad. Japón llegó con un plan claro: presionar agresivamente la salida de balón brasileña y aprovechar cualquier error individual en zonas peligrosas. Exactamente lo que ocurrió con el pase fallido de Danilo que originó el gol de Sano. Esa misma vulnerabilidad en los costados, que ya habíamos señalado en este canal durante la fase de grupos, volvió a aparecer en el momento de mayor presión de todo el torneo hasta ahora. Ancelotti tuvo que ajustar el funcionamiento de su equipo en el entretiempo, y la mejora fue evidente. Brasil generó más peligro real en la segunda mitad, hasta encontrar el empate de Casemiro, y finalmente el gol decisivo de Martinelli en los minutos finales. Y la definición llegó en el momento más cruel posible para Japón, en el quinto minuto del tiempo añadido del segundo tiempo. Prácticamente en el último suspiro del partido, Bruno Guimaraes dio la asistencia y Gabriel Martinelli, el extremo del Arsenal, definió para sellar la victoria de Brasil. 2-1. El estadio de Houston explotó y Japón, que había sostenido un resultado adverso durante casi todo el partido y que llegó a soñar con una de las sorpresas más grandes de esta ronda, vio su mundial terminar en los segundos finales de la manera más dolorosa posible. Y hay un dato adicional sobre la asistencia y el ambiente de ese partido que vale la pena mencionar. El NRG Stadium de Houston reunió a 68.777 personas para ver el primer partido eliminatorio de Brasil en este mundial. Una cifra que confirma que, sin importar todas las controversias institucionales que hemos documentado en este canal sobre los estadios estadounidenses, los partidos de las grandes selecciones siguen llenando los recintos cuando el nivel de exigencia aumenta. Y entre el público presente, según reportaron varios medios brasileños, había una cantidad notable de aficionados japoneses que viajaron hasta Texas con la esperanza de presenciar una de las sorpresas más grandes de la historia reciente del torneo. Con esa eliminación, Japón cierra su participación en este Mundial 2026 con una victoria, 2 empates y una derrota, 5 puntos en total. Llegaron a esta ronda como segundos de su grupo, definidos apenas en la última jornada por criterios de desempate, después de empatar 2-2 contra Países Bajos en su debut, golear 4-0 a Túnez en su segundo partido y caer en la última fecha de su grupo. Y vale la pena mencionar que Japón llegó a este partido contra Brasil con una baja sensible durante buena parte de la fase de grupos. Takefusa Kubo, su principal figura, sufrió una lesión en la rodilla izquierda en el primer partido del torneo y se perdió los siguientes encuentros, regresando apenas para los últimos compromisos de su selección. Y hay un dato histórico que le da a esta eliminación un peso adicional. Brasil y Japón ya se habían enfrentado 14 veces antes de este partido, con 11 victorias brasileñas, 2 empates y una sola victoria japonesa, en un amistoso disputado en 2025 que terminó 3-2 a favor de los asiáticos. En total, antes de este mundial, Brasil había marcado 37 goles contra Japón, frente a apenas 8 de los japoneses. El primer enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrió en 1989, en un amistoso que Brasil ganó 1-0. Es decir, la historia siempre favoreció abrumadoramente a la canariña. Pero eso no impidió que Japón llegara a poner en jaque, durante casi 90 minutos completos, al pentacampeón más grande de la historia de este torneo. Y vale la pena reconocer también la dimensión generacional de este enfrentamiento entre Brasil y Japón, porque ambas selecciones representan, a su manera, dos historias de continuidad futbolística distintas. Brasil sigue construyendo sobre la base de su generación más reciente,
con Vinicius Jr. como el gran protagonista de la fase de grupos con 4 goles y una asistencia, y con Mateus Cunha aportando 3 goles más. Japón, por su parte, consolidó en este torneo el puente generacional entre el fútbol japonés moderno y la era en que su liga doméstica comenzó a exportar talento masivo hacia Europa, una transformación que ya lleva más de 3 décadas y que sigue produciendo jugadores capaces de plantarle cara, durante tramos enteros de un partido, al pentacampeón más laureado de la historia. Con esta victoria, Brasil sigue invicto en todo el mundial, 2 victorias y un empate en la fase de grupos, y ahora una victoria más en la fase eliminatoria. La prensa internacional reaccionó con elogios genuinos hacia la manera en que Brasil resolvió un partido que parecía complicarse. El diario francés L'Équipe calificó la clasificación brasileña directamente como épica, y la canariña ya conoce su camino inmediato. En los octavos de final enfrentará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, que se disputa este martes. El próximo partido de Brasil será el domingo 5 de julio, y aquí está la reflexión que conecta todo lo que esta jornada nos mostró sobre el futuro inmediato de este torneo. La fase de grupos, con sus 3 oportunidades por equipo, permite que selecciones como Japón sobrevivan a un mal partido y se reivindiquen en el siguiente. Esta nueva ronda de 16avos no perdona absolutamente nada. Canadá lo demostró de la manera más dulce posible, escribiendo su propia historia con un gol en el último minuto. Japón lo sufrió de la manera más cruel, viendo su mundial terminar en el tiempo añadido después de haber sostenido el resultado durante casi todo el encuentro, e Irán, apenas un día antes, lo vivió de la forma más desgarradora de todas, eliminado sin siquiera jugar, por un resultado ajeno completamente fuera de su control. 3 historias completamente distintas, producidas en menos de 48 horas, por la misma estructura nueva de este torneo. Una estructura que no da segundas oportunidades y que a partir de ahora va a seguir cobrando víctimas partido tras partido hasta que solo quede un campeón. Y hay un último elemento de contexto que conviene mencionar, porque conecta esta jornada con el panorama general del torneo que hemos venido siguiendo en este canal. Mientras Canadá celebraba su clasificación histórica y Brasil sufría más de lo esperado para avanzar, otras selecciones africanas también siguieron escribiendo una de las campañas más positivas de la historia del continente en esta Copa del Mundo, con Cabo Verde entre los equipos que celebraron su paso a esta nueva ronda, después de haber sido descartados por la mayoría de los pronósticos previos al torneo. Esa combinación de sorpresas, eliminaciones dolorosas y gigantes que sufren más de la cuenta es, probablemente, la mejor definición posible de lo que esta nueva fase eliminatoria va a seguir produciendo durante las próximas 3 semanas. Y ahora las preguntas para los comentarios, porque esta nueva fase del torneo merece toda la atención de esta comunidad. La primera, ¿crees que esta ronda de 16avos de final, sin ninguna posibilidad de revancha, hace que el mundial sea más emocionante? ¿O crees que es injusto que selecciones que jugaron bien durante la fase de grupos puedan quedar eliminadas por un solo mal momento en un partido único? La segunda, con Brasil sufriendo más de lo esperado contra Japón, pero resolviendo el partido al final, ¿crees que esta selección sigue siendo la favorita más sólida para levantar el trofeo? ¿O ese partido reveló grietas que rivales más fuertes van a poder explotar en las próximas rondas? Y la de siempre, ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios, los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.